Auditoría financiera y revisoría fiscal. Fase 2. Evidencia de auditoría. Resumen de contenidos a tratar. Norma Internacional de Auditoría NEA 500. Esta es una norma establecida por la Federación Internacional de Contadores que regula los principios y procedimientos que deben de seguir los auditores para obtener evidencia suficiente y adecuada durante la auditoría de los estados financieros. Objetivo de esta norma es proporcionar orientación sobre la manera en que el auditor debe diseñar, ejecutar los procedimientos de auditoría para obtener evidencia suficiente y adecuada. Los elementos clave de la NIA 500. Evidencia de auditoría eficiente y adecuada, procedimientos para obtener evidencia, fuentes de evidencia, fiabilidad de la evidencia y documentación de la evidencia. Importancia de la NIA 500. La NIA 500 es esencial porque establece un marco para garantizar que los auditores realicen su trabajo de forma rigurosa y metódica, asegurándose para obtener evidencia de alta calidad que respalde la opinión sobre los estados financieros. Procedimientos de auditoría para obtener evidencias. Los procedimientos de auditoría son técnicas o métodos que los auditores emplean para obtener evidencia suficiente y apropiada con el fin de formar opinión sobre los estados financieros de una entidad. Estos procedimientos permiten verificar con exactitud, validez y responsabilidad las transacciones y registros contables. Procedimientos comunes para obtener evidencia. Como primero tenemos la inspección, como segundo observación, tercero confirmación externa, revisión analítica, recálculo, reejecución, indagación de la gerencia personal relevante, verificación de ocurrencias, pruebas sustantivas, inspección física y como por último el cotejo de información. Cada uno de estos procedimientos tienen un propósito específico y la selección de los mismos depende de riesgos asociados de las áreas auditadas y la naturaleza de la entidad. Tipos de evidencia de la auditoría. Bueno, la evidencia básicamente es la información utilizada por el auditor para sustentar las conclusiones relativas a la organización. Eh, los principales tipos de evidencias es la evidencia física, documental, testimonial y la analítica. La evidencia física es una evidencia que se obtiene a través de una inspección y observación directa de las actividades de la entidad. En cuanto a la evidencia documental, es básicamente la información elaborada por la administración de la entidad. La testimonial contiene, bueno, esta se obtiene de otras personas en forma de declaraciones y la analítica comprende el análisis de las diferentes conciliaciones, tabulaciones y comparaciones que se hacen a partir de la información y de los diferentes componentes. Esta norma internacional de auditoría eh, trata principalmente de las consideraciones específicas que el auditor tiene en cuenta en relación con la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada. La NIA 501 es crucial para obtener evidencia suficiente y adecuada en tres áreas claves, como lo son existencias, litigios y eh, segmentos de información. Básicamente para las existencias, el auditor verifica sus existencias mediante recuentos físicos y de documentación. Para los litigios, consulta la dirección y asesores legales para detectar riesgos materiales. En cuanto a la información de segmentos, el auditor lo que hace es evaluar que la presentación cumpla con los marcos financieros. Bueno, esta norma básicamente garantiza la confiabilidad de los estados financieros con el fin de reforzar el proceso de auditoría. La NIA 505 establece principios y procedimientos para obtener
evidencia de auditoría a través de la confirmación de información con terceros, es decir, con clientes, con proveedores y con diferentes entes. Es clave esta información para poder verificar saldos de cuentas, transacciones, condiciones de contratos, para garantizar que la información que nos presenta la empresa que está siendo auditada coincida con la información de los respectivos proveedores y clientes. Esto asegura pues la fiabilidad de la información financiera. Además, la norma busca garantizar que el auditor diseñe el proceso de confirmación, asegurándose que el proceso quede documentado y asegurándose de que el auditor evalúe los riesgos que enfrenta en el proceso de la confirmación de la información. Tengamos en cuenta que esa confirmación puede ser positiva, en la que el tercero o el cliente confirma que los datos reportados son correctos, o que puede ser negativa en caso de que haya una inconformidad o haya un desacuerdo o una diferencia en la información. En ese caso de que la información o la confirmación sea negativa, pues la persona o el cliente puede directamente escribirle solamente al auditor. Siempre por escrito, eso es muy importante. Tengamos en cuenta que la evidencia de auditoría debe ser suficiente, pertinente, confiable, objetiva, comprensible, oportuna y consistente. Entonces eso es muy importante no perderlo de vista. NIA 510. La NIA 510 establece la responsabilidad que tiene el auditor en relación con los saldos de apertura en un encargo inicial de auditoría, además de los importes que figuran en los estados financieros. Los saldos de apertura incluyen cuestiones cuyas existencias al inicio del periodo deben ser relevantes, tales como contingencias y compromisos. En caso de que los estados financieros contengan información financiera comparativa, se deben aplicar las orientaciones y requerimientos de la NIA 710 y la NIA 300. NIA 520. La NIA 520 hace referencia a los procedimientos analíticos, donde se expone la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar los procedimientos analíticos tanto como los procedimientos sustantivos, los cuales son procedimientos analíticos sustantivos, así como su aplicación en las fechas próximas de la emisión del informe, para ayudar a alcanzar una conclusión global sobre los estados financieros. Si son congruentes con el conocimiento que tiene el auditor de la entidad. Para dicho procedimiento se establecen 4 fases: establecimiento de la idoneidad de los procedimientos analíticos, consideración de la fiabilidad de los datos, definición de una expectativa y, por último, cuantificación de la definición aceptable. Su aplicación se realiza con la expectativa de que exista y continúe relación entre la información, a menos de que existan condiciones contrarias. Los procedimientos analíticos son aplicables a grandes volúmenes de transacciones que tienden a ser predeterminables en el tiempo. De esta manera, los procedimientos analíticos son las evaluaciones de la información financiera mediante análisis de relaciones factibles entre datos, tanto financieros como no financieros.